Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con la parte teórica que tiene esta materia en la primera parte del examen del primer parcial. El examen parcial va a estar dividido en dos, en una parte teórica, que es la que corresponde a la clase de hoy y la clase de mañana, y a una parte práctica, que es todo lo anterior que estuvimos haciendo hasta el momento, el TP1 y el 2. El TP3, que ya lo pueden ver que está subido al campus, es el que de ahí vamos a sacar preguntas similares, que son las que pueden responder en el examen próximo. Lo que vamos a ver hoy son cuestiones básicas de la computación, de la informática, así que, pero bueno, que tienen que estar definidas de alguna manera y que les tiene que servir para básicamente contestar las preguntas que se requerirán en el examen parcial y o final de más adelante. Una cuestión importante es la siguiente. Sobre todo con algunas definiciones y contexto histórico en el cual se fueron definiendo algunas cosas en la informática, sepan que pueden encontrar bibliografía distinta que diga cosas diferentes a las que nosotros estamos, o las que les voy a decir hoy. Por lo que les recomiendo que no busquen información de más, sobre todo si quieren apegarse a ella para poder responder las preguntas, sino que se queden con lo que les presentamos nosotros en el PowerPoint y en el video que vayan a ver acá. Quédense con esta, porque puede haber alguna información que difiere un poco en algunas cuestiones, después les voy a mencionar cuando estemos trabajando, y eso puede llegar a generar que ustedes respondan mal una pregunta del examen. Por lo tanto, quédense con lo que les presentamos nosotros en esta parte, en el PowerPoint, y no se vayan mucho más que eso. Bien, voy a empezar a compartir pantalla. Lo que les voy a mostrar tiene que ver con unos conceptos básicos, seguramente conocen. Bien, conceptos básicos sobre esta materia. La primera definición que vamos a dar es la de informática, como la ciencia que estudia el procesamiento automático de la información, la consolidación de la ciencia que produce el desarrollo de las computadoras. Una computadora es una máquina electrónica que procesa información siguiendo las instrucciones de un programa registrado. Para comunicarse con el exterior dispone de medios de entrada y salida. Tiene dispositivos que le permiten almacenar la información y procesarla. La información que se procesa está expresada en forma digital binaria. Esto de cómo está expresada la información en formato digital binario ya lo tenemos viendo. El tema es este. Según esta definición, ¿qué se entiende por, o sea, cuántas computadoras cuántos distintos tipos de computadoras ustedes conocen, además de la PC con o la netbook, notebook o celular? Además de eso, siguiendo esta definición, ¿qué otras computadoras ustedes conocen? Todos los electrodomésticos. Por ejemplo, Un microondas. un microondas es una computadora, ¿sí? Un lavarropas, un televisor inteligente, un reloj, un montón de computadoras, ¿no? Y el día de mañana, al momento de programar, no solamente tenemos que pensar que van a programar una computadora como una PC, sino que pueden llegar a programar cualquier cuestión que esté relacionado al uso hogareño. De eso se trata un poco lo que tiene que ver con algo que está muy de moda en la actualidad, que es el Internet de las Cosas. En el Internet de las Cosas de lo que habla es sobre aquellas cuestiones o aquellos aparatos que no están directamente relacionados con lo que nosotros conocemos como computadora o PC, como por ejemplo lo que puede llegar a ver adentro de un auto. Pueden ocurrir un montón de cosas que uno tiene que saber. Obviamente la mayoría de los lenguajes de programación son los conocidos, pero no, hay otros también para cada uno de esos aparatos. ¿Cómo se clasifican las computadoras? A través de los propósitos. Puede haber un propósito general, cuando realizan diferentes actividades, o específico, cuando cumple una función determinada. ¿Cuál es la diferencia entre general y específico? Nosotros las computadoras que usamos hoy, en la actualidad, son de propósito general. Podemos hacer distintas cosas con una PC. Cuando son de propósito específico, no. En realidad, cuando son de propósito específico es cuando la computadora, no lo piensen como una PC, puede hacer solamente una única función. También se las clasifica por la capacidad que tengan de procesamiento, como las microcomputadoras mini, o los macros, o mainframe, o las supercomputadoras, que solamente se trabajan para la cuestión nuclear. Un ejemplo de computadoras específicas, ¿qué se le ocurre? Algo que realice solamente una tarea, o que esté destinado a hacer una sola tarea.
pregunta de examen. Una computadora que sea de propósito específico. Bueno, una caja registradora puede ser, sí. O calculadora. También la calculadora, no habíamos mencionado que la calculadora puede ser una computadora también. Sí, hay varios ejemplos. Una pregunta. ¿Sí? ¿Un reloj digital puede ser? Un reloj digital, pero un reloj inteligente tendría que ser, no un reloj digital. Claro. Porque tiene que tener el reloj digital. ¿Tiene todo esto? No, Tiene. no, no, disculpa, no, claro, me refería a uno inteligente, una Ah, smartwatch de esas. bien. Diferencia entre software y hardware, la deben haber estudiado incluso hasta en la escuela. El hardware es la parte física que se puede tocar, constituida por circuitos electrónicos, teclado, pantalla, todo lo duro. Hardware. Software es lo que ustedes están programando, la parte que no es material, constituida por los programas y los datos. Importante, programas y datos. Siempre que uno esté pensando en un programa, en una aplicación, a lo mejor uno no lo tiene en cuenta, pero nosotros siempre miramos lo que se ve o pensamos solamente en su código, pero no nos olvidemos de los datos es muy importante. Ambas partes están íntimamente relacionadas, de forma que una no puede operar sin la otra. Es decir, un software, a esto lo podemos relacionar con el cuerpo y el alma. Bueno, el cuerpo solo sería el hardware, el alma sería el software. Un cuerpo sin alma está muerto, un alma sola no la podemos ver, no podemos hacer nada. Podríamos relacionar un poco con eso. ¿Cómo se clasifican los software? Se clasifican a través de la organización por niveles, como usuarios, software, aplicaciones y sistemas, sistemas operativos y hardware. También existe lo que es la programación para hardware. Ustedes en esta carrera no lo van a ver, pero tranquilamente, si les interesa, se pueden dedicar a buscar cómo programar todo aquello que está relacionado a la parte dura de las computadoras, de las redes, incluso vendría a ser algo así como programar robots. Cuando uno quiere programar un robot, algo que sea duro, programa un tanto distinto a lo que ustedes van a estar acostumbrados en esta carrera. Obviamente, los condicionales, los bucles, las funciones, todas esas cosas van a seguir. Lo que pasa es que uno está programando para algo que va a ser una tarea específica, concreta en la realidad. Los sistemas operativos, que podemos charlar sobre ellos, de hecho, ustedes van a ver en el segundo cuatrimestre toda una materia destinada a los sistemas operativos. Un sistema operativo no es otra cosa que un software. ¿Cómo se los clasifica? Bueno, a través de sistemas operativos. Sistema operativo, ustedes conocen lo que es un sistema operativo. Si me pueden mencionar uno, aunque sea, ya estoy contento y conforme. Linux. Linux, bueno, iba a decir que dijeran Windows, me alcanzaba, pero sistema operativo es el primer programa. ¿Y saben cuál es la función del sistema operativo? Bueno, acá lo estoy diciendo. Gestiona y coordina dos aspectos. El sistema operativo básicamente es un gestor de todo lo que está pasando dentro de la computadora y básicamente la principal función desde el punto de vista es hacer el entorno me refiero a lo que nosotros estamos en este momento viendo, hacerlo más simple. O sea que el usuario, nosotros, no nos compliquemos con todas las cosas que tiene una computadora, sino que podamos que nuestro momento al estar utilizando algún dispositivo electrónico, perdón, algún dispositivo computacional, sea más amigable. ¿Qué quiere decir más amigable? Y, por ejemplo, yo quiero ir a un lugar y utilizo esta flechita, no tengo que poner la dirección de memoria en la cual está ubicada, no sé, está la aplicación. Yo con ir con la flechita y hacer un clic, doble clic, básicamente lo que estoy haciendo es dirigiéndome hacia la dirección de memoria en la cual, y yo para dirigirme a la dirección de memoria básicamente tendría que conocerla y tendría que conocer todas las direcciones de memoria de cada uno de los iconos. Bueno, nosotros con cualquier sistema operativo evitamos todo eso. También el software se clasifica a través del lenguaje de programación, que le indica a través de programas qué es lo que tiene que hacer una tarea y cómo. Tenemos software de uso general y software de uso general como un procesador de texto, Word o un manejador de base de datos como Access, esto siempre hablando de Windows y de su Office. Tenemos software de aplicaciones, básicamente son las aplicaciones que ustedes conocen, cualquiera de las aplicaciones podemos encontrar en un celular o en una computadora.
El hardware tiene como definición conjunto de dispositivos físicos que lo componen. Está la unidad central de procesamiento dentro de una computadora, la CPU, la memoria propiamente dicha, y los periféricos, que son los dispositivos de entrada y salida, como por ejemplo el mouse, el teclado, el monitor, etc. Una impresora. Esto que están viendo acá tenemos los cuales son los componentes de la computadora. Tenemos dispositivo de entrada, de salida y una unidad de central de proceso, la CPU, donde están la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. Esto después, la semana que viene, lo vamos a ver más tranquilos. Y la memoria, este es el modelo de von Neumann. Ya después, cuando vemos la historia de las computadoras, van a entender un poco más de lo que les estoy hablando. Este modelo, creado en aproximadamente 1950, es el modelo de arquitectura que tiene una computadora, donde ustedes tienen una CPU, una memoria principal, y esto que se llaman buses. ¿Qué es un bus? Básicamente lo que uno entiende por bus, un colectivo. No es un colectivo, ¿no? Pero imagínense, no es tan así, pero imagínense como cables que se conectan con lo que nosotros necesitamos para... Profe, ¿es como la red en bus? ¿Eso es? como la red bus. No te entendí, perdón. ¿No hay una red que se llama bus? Buses. Es el mismo sistema, Sí, sí, ¿no? sí, es eso. Ah, Sí, sí. Bueno, que básicamente lo que hace es trabajar, no trabajar, sino llevar de un lado a otro la información que sale desde estos lugares hacia la CPU. Básicamente funciona como si fuera, imagínense que esto es nuestro cerebro y estos son nuestros sentidos. Y después a través de estos buses es que lo que nosotros observamos, o lo que nosotros podemos oler o oír, llega a nuestro cerebro. También está la memoria principal. Ahora después esto lo vamos a entender un poco mejor cuando lo veamos con la historia de las computadoras. También están los controles. Cada dispositivo, monitor, teclado, tiene un controlador. Este controlador lo que permite es almacenar la información que obviamente piensen que para la computadora es un cable que está saliendo, pero cada uno de ellos trae una información específica. No es lo mismo un mouse que un teclado conectado a una CPU. La computadora tiene, entre otras cosas, la computadora actual, una memoria principal, donde se almacena y se guarda la información, donde se guardan las instrucciones de los programas junto con los datos. Esto, la unidad mínima a la que se accede es un byte. Un byte, acuérdense que era una palabra, un carácter. Un bit es la unidad mínima de capacidad de memoria, entendiendo que 8 bits equivalen a un byte. Sepan, bueno, el funcionamiento de la memoria principal tiene dos operaciones, uno de lectura y otra de escritura. Quédense tranquilos, lo estoy haciendo rápido porque después te van a entender mejor con lo que voy a decir más adelante. Estas dos operaciones que se hacen son las que realiza la memoria principal para poder leer e interpretar los programas que dentro de la misma están incorporados. Tienen estas siglas que son RD, que indica la dirección de memoria que se quiere leer o escribir, que, insisto, esto es básico, van a haber una materia en la cual se van a dedicar enteramente a estas cosas. RIM alberga la palabra leída que se va a escribir en la dirección dada por RD. La memoria está conectada a la CPU y a los periféricos a través de los buses de direcciones de datos y de control. Los procesos de lectura y escritura que se realizan, esto obviamente lo van a ver, insisto, más adelante, pero lo que tienen que tener en cuenta es que la memoria principal lo que hace es, o sea, todo lo que esté en la memoria principal es lo que se está ejecutando. Para que algo se ejecute tiene que pasar por la memoria principal. Pasa a través de los buses. También hay una memoria secundaria que es la de disco. La memoria principal tiene una velocidad increíble.
pero no tiene tanta capacidad. Por eso es que es algo que se lo conoce como que es volátil, es decir, algo no puede quedar mucho tiempo almacenado en la memoria, mucho tiempo prácticamente nada. No puede quedar almacenado en la memoria principal por dado su tamaño. Si uno quisiera tener mayor cantidad de tamaño en la memoria principal, lo que generaría es que no sea tan veloz. Entonces está la dicotomía entre tener más capacidad pero menos velocidad, o tener más velocidad pero menos capacidad. Para eso lo que se utiliza son dos tipos de memoria, la ROM y la RAM. La ROM es una memoria que solamente es que es solamente de lectura, no es volátil. ¿Qué quiere decir que no es volátil? Que cuando básicamente se apaga la computadora, la información que había en esa memoria sigue. Y en la RAM, la memoria principal, es una memoria de lectoescritura, se necesita constantemente de alimentación eléctrica para estar funcionando, es y además para conservar la información, y es una memoria que es volátil. ¿Qué quiere decir que sea volátil? Que una vez que nosotros apagamos la computadora, la información que allí había se perdió, no queda más. Pero básicamente, por ejemplo, ahora, yo que estoy trabajando, yo que estoy compartiéndole pantalla con Zoom, con PowerPoint, en estos momentos estas aplicaciones están en la memoria principal. El tema es el siguiente, la pregunta es esta. Yo les digo lo siguiente, solo una aplicación, después lo vamos a ver, le vamos a dar otra definición, pero solo una aplicación puede estar al mismo tiempo en la memoria principal. Yo ahora tengo abierto Zoom y PowerPoint como mínimo. ¿Qué piensan que está en la memoria principal? ¿Zoom o PowerPoint? Para mí las dos están en la RAM. No pueden estar las dos en la RAM al mismo tiempo, solamente de a uno. ¿De a uno? La que está activa sería el PowerPoint. Pero yo estoy con Zoom ahora también. Tengo activo la cámara, el micrófono, hay un montón, el sistema operativo. Ah. Una y una entonces. ¿Cómo sería eso? Uno y uno? Claro, una ahí en la ROM y otra en la RAM. No, las dos están en ¿O no? para que yo la esté ejecutando, para que se esté ejecutando. Ahora ustedes se dan cuenta, estoy ejecutando PowerPoint y Sí. Zoom como mínimo. Pero, o sea, tendría que ser en la RAM, porque si vos estás ejecutando dos cosas, te tendría que consumir más RAM. Solamente la RAM puede aceptar una sola cosa a la vez. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se Me soluciona? mataste. ¿Cómo lo solucionarían? Pasa tan rápido de una aplicación a la otra que nosotros ni nos damos cuenta. O sea, solamente un programa, piénsenlo así, no se llama así, pero piénsenlo por el momento así, solamente un programa al mismo tiempo puede estar en la memoria RAM. Y ustedes se darán cuenta que yo como mínimo tengo dos. ¿Y el otro? Rápido, y el otro va a la memoria secundaria. Va y viene. No es que está constantemente en la RAM. Van y vienen, se van intercambiando rápidamente. Tan rápido que ustedes no se dan cuenta que yo estoy solamente con una aplicación al mismo tiempo en la RAM. Es tan rápida la velocidad de intercambio, esa velocidad está dada por la capacidad de la memoria, son montones de megas, que por segundo es la capacidad que tiene en pasar de una aplicación a la otra. Básicamente, una sola aplicación al mismo tiempo puede estar en la RAM, pero va cambiando tan rápido entre la RAM y la ROM que nosotros ni nos damos cuenta. Ustedes no se dan cuenta que tengo solamente una aplicación al mismo tiempo en la memoria principal. Con eso, quédense tranquilo que más adelante hay toda una materia dedicada a ese estudio, pero para que vayan sabiendo, funciona de esta forma. Tan rápida es la memoria que no nos damos cuenta de que se está intercambiando la información. Optimización de memoria, eso también lo vamos a ver en otra materia, pero bueno, acá se le está dando una pequeña introducción. Siempre se necesita que las memorias sean más rápidas y con más capacidad, pero ¿qué pasa? Si la queremos más rápida, más chica; si la queremos más capaz, es más lenta. Entonces tenemos que tratar de buscar ciertas alternativas para que la memoria sea cada vez más óptima. O sea, óptima sería que sea más rápida y más capaz. Entonces hay dos métodos, que es una es la memoria caché y otra es la memoria virtual. La memoria caché creo que todo el mundo debe saber. Generalmente siempre vieron que se dice borrar a caché, que es algo que está más accesible, tiene mayor costo, pero mucha velocidad y poquita capacidad. Es esta memoria de datos generalmente. Y la estrategia de memoria virtual,
que es hacerle creer a la computadora que su memoria está compuesta por la memoria RAM, la memoria principal y la memoria secundaria. Eso quédense tranquilo que lo vamos a ver más adelante cómo funciona. Pero la memoria virtual básicamente es eso, hacerle creer a la computadora que las dos memorias forman una sola. ¿Dónde se procesa la información? Bueno, la unidad central, la unidad lógica aritmética, es un microchip. Si ustedes abren una computadora alguna vez, van a ver un microchip solamente que tiene muchos circuitos electrónicos integrados, y ahí es donde se puede trabajar con toda la información. Básicamente es eso, nada más, la memoria principal. La memoria principal clasifica las instrucciones que recibe, controla su ejecución, consta de registros internos que usa para almacenar datos elementales. Piensen que si ustedes lo vieran, me entra en el dedo, algo así. Una memoria principal no tiene mayor tamaño que eso. También lo que tiene una memoria principal es un secuenciador, que es lo que les estaba comentando hoy, de determinar qué programa es el que, eso lo hace en conjunto con el sistema operativo, de qué programa es el que entra y sale constantemente para que nos dé la sensación de que estamos trabajando con muchas cosas a la vez, cuando en realidad no es así. Está bien, Álvaro, quédate tranquilo que estoy grabando todo. Después lo podés ver. Bien. Los componentes de la computadora, que les decía que dentro de la CPU reciben instrucciones con argumentos y las ejecutan mediante operadores físicos, dando cada cambio de resultado, consta de una serie de registros. Un acumulador guarda resultados o punteros de pila. No sé si vieron lo que es una pila hasta el momento. Sí, vimos. Bueno, y las Pilas en programación te referís. Sí, para Sí. calcular cosas. Sí. Las operaciones que se realizan son binarias, ilógicas y aritméticas. Componentes de la computadora, seguimos hablando de los buses, es un medio físico por el cual los componentes principales de la computadora se comunican. La comunicación puede llevarse a cabo de dos maneras: comunicación en serie, como por ejemplo el mouse, comunicación en paralelo, a través, como por ejemplo una impresora. Las líneas de comunicación se agrupan de acuerdo al tipo de información que transporte cada uno de estos conjuntos, recibe el nombre de bus. Tenemos distintos tipos de buses de dirección, de datos y de control. Disculpen que esté leyendo básicamente, pero no hay mucha más información que la que les puedo llegar a leer. El bus de direcciones es el canal de comunicaciones constituido por líneas que apuntan a la dirección de memoria que ocupa o va a ocupar la información a tratar. Bus de datos es el medio por el que se transmite la instrucción o dato apuntado por el bus de direcciones. Se utiliza para realizar el intercambio de instrucciones y datos tanto internamente como externamente. Y el bus de control controla el uso y acceso a las líneas de datos y direcciones, ya que estas líneas están compartidas por todos los componentes. Y hasta acá terminó lo que es la presentación de los conceptos básicos, conceptos que recomiendo que, sobre todo esto de los buses, los vayan leyendo, los vayan teniendo en cuenta. Insisto, no hay otra información más allá de la que les presenté. No busquen información por otro lado porque pueden haber algunas definiciones que difieran un poco. Quédense con ese PowerPoint para seguir leyendo. Traten de armar el trabajo práctico número 3, que básicamente esas son las preguntas que uno les puede llegar a consultar en el examen. No sé si tienen alguna duda, pregunta, algo para comentar con respecto a estos conceptos básicos. Ustedes ya los conocían, o alguno fue nuevo, o qué concepto fue nuevo. Sí, ese que me dejaste sin palabra con ese de la RAM. Yo tenía pensado siempre como que las dos cosas se ejecutaban ahí en el mismo lugar. Es que te da la sensación de que sí. Sí, pues es rápido, ¿no? Es tan rápido, la velocidad de la RAM, lo que es tan rápida que vos no te das cuenta que, de hecho, hay cientos de aplicaciones que al mismo momento se están ejecutando. No al mismo tiempo, sino que, de hecho, en la materia de arquitectura y sistemas operativos vas a ver cómo es que la RAM selecciona qué aplicación ejecutar y cuál no. Qué parte de la, porque no necesariamente tiene que ejecutar todo el programa, puede ir ejecutándolo de a pedazos. Bueno, hay toda una materia destinada a eso, tranquilo. Y si ponerle que la computadora no tuviera RAM. ¿Cómo no va a tener RAM? Claro, la memoria RAM. Porque viste que vos le sacás la memoria RAM, no funciona. Claro.
Digo, ¿eso por qué se produce? Porque no puede, la principal no la puede leer, digamos, no puede leer no puede prender una aplicación, digamos. La memoria RAM es la que te muestra lo que se está ejecutando. No, no se ejecutaría nada, no se llegaría a ejecutar nada. Eso sería si no tuviese RAM, memoria RAM. Tendría una memoria, no sé si podría funcionar, no se me ocurre. Pasa que la secundaria tendría que ocupar el lugar de la principal. Claro, eso pensaba yo. Lo que pasa es que sería, o sea, sería algo muy, muy lento. Tendrías que solamente utilizar una sola aplicación. Y como te digo, por ejemplo, a este instante, de hecho vos en la configuración del sistema podés fijarte cuántas aplicaciones a este momento tenés utilizando. Si querés utilizar dos cosas, ya un sistema operativo y una aplicación cualquiera ya se haría demasiado lenta. Sí, sí, perdón. Quizás para otra cosa que no sea una computadora sí puede trabajar sin RAM. Bien. Y antes en los inicios, ¿qué onda? ¿Cómo hacían eso? Es que ahora vamos a ver cómo Ah, hacíamos. Era algo terminantemente lento. y rápido para ese entonces, ¿no? Pero rápido para ese entonces, sí, obviamente. No sé si tienen alguna pregunta, duda. ¿Entendieron los distintos? Profe, Sí, ¿la memoria caché es la memoria ROM? No entendí está eso. dentro de la memoria RAM, pero es una memoria a corto plazo. Es una memoria, como que, pensarlo así, ¿eh? Igualmente, ya te digo, la semana que viene vamos a ver vamos a explicarlo bien. La memoria caché es la memoria a corto plazo. Si yo te digo a Claro. vos, recordar los siguientes números, 1, 3, 8, 7, 24, 32, durante un poquito tiempo te vas a acordar de esos números, pero dentro de una hora ya te lo olvidaste. Bueno, la memoria caché sería Claro, como la memoria a corto plazo. claro. Un dato que se incorporó hace poquito y quedó ahí almacenado. Porque ¿qué supone el sistema operativo que es el encargado de todo eso? Que los datos que estoy utilizando son o sea, si yo tengo que hacer una cuenta, suponte, 3 más 5, 8. El 8, ese, un poquito queda guardado en la caché, porque si yo hice esa cuenta 3 más 5, 8, seguramente ese 8 lo voy a utilizar para otra cosa. Entonces, durante un tiempito me guarda en la memoria caché ese 8. Porque se supone que para otra cosa lo voy a utilizar. O sea, voy a decir, la suma es igual a 8. Entonces voy a utilizar ese dato. Eso vendría a ser y el 5 y el 3 seguramente también para otra cosa lo voy a utilizar. Entonces durante un tiempito corto me guarda esos datos, porque como los usé, seguramente dentro de poco los voy a volver a usar. Eso a grandes rasgos sería lo que es la memoria caché. Bien. ¿Qué entienden ustedes por programar? ¿Qué es programar para ustedes? Lo que hacen siempre. ¿Resolver problemas? Mm, no tanto. A ver, Crear soluciones. ahora les voy a decir lo que es programar. Denme 2 segundos. Ahí está, ahí me gustó. Eso es perfecto. ¿No? Qué buen capítulo. Mata a Flanders. ¿Alguien dijo mi nombre? Me sumaron. Eso es perfecto. Ahora, computadora, mata a Flanders. ¿Alguien dijo mi nombre? Me asomaron los oídos. Buen comienzo. Ahora hazlo rápido. Ah, eso es ocupadillo. Te veo luego, computólogo. ¡Oh, sí! Bueno, básicamente, programar es como lo que trata de hacer, no sé si estuvieron viendo, les compartí la pantalla, es lo que estaba tratando de hacer Homero Simpson, ¿no? Darle instrucciones a una computadora. No sé si pudieron ver lo que les mostré. No. Sí, Bueno, eso es programar, darle instrucciones a una computadora. Lo que pasa es que uno esas instrucciones se las tiene que dar en un lenguaje que la computadora entienda, y la computadora no entiende a través de, por ejemplo, computadora mata Flanders. Uno lo tiene que decir en el lenguaje que el otro. Como cuando uno se quiere comunicar con otra persona, tiene que por lo menos hablar en el mismo idioma. ¿Y cuál es el idioma de las computadoras? Primero, que su lenguaje son el sistema binario, unos y ceros. Y la forma de comunicarse con una computadora es a través de la programación, a través de algoritmos. Entonces, programar es eso, es darle instrucciones a la computadora, pero a través de algoritmos.
O sea, básicamente esa sería la definición de lo que ustedes están haciendo, tratando de hacer, dan instrucciones a una computadora. Entendiendo que una computadora no solamente es la PC o el celular o la netbook, una computadora puede llegar a hacer un montón de cosas. Bien, dicho esto, voy a pasar al siguiente de las diapositivas que al momento tienen ustedes que es el de historia de las computadoras. La pregunta es esta. ¿Cuándo piensan que surgió la primera computadora? ¿Por qué habrán surgido las computadoras? ¿O cuándo habrá sido la primera vez que el hombre, el ser humano? Para hacer cálculos matemáticos al principio. Bien, para hacer cálculos matemáticos. ¿Sabe dónde viene la palabra cálculo? Porque vieron que cuando uno tiene algún problemita en las reuniones, vieron cuando dice que uno tiene cálculos, ¿qué es lo que tiene en realidad? Piedras. Piedra. Bueno, la palabra Así se dice, cálculo. ¿no? Sí, no, que uno tiene piedra, básicamente. La palabra cálculo, los cálculos, son piedras. El ser humano, lo primero que intentó hacer era contar, pero cuando no tenía un sistema numérico, como lo que estamos viendo nosotros, lo que hizo fue contar usando piedras. Entonces, por ejemplo, no sé, veía que tenía ovejas y decía, bueno, para saber si se fueron y volvieron todas las ovejas, lo que hacía el hombre era usar piedras. ¿Cómo? Cada vez que pasaba una oveja agarraba una piedra, pasaba otra oveja, agarraba otra piedra, cuando se iban, tiraba una piedra y si se iban y se quedaba sin piedras, quiere decir que estaban todas las ovejas. Si no, le faltaba alguna. Bueno, básicamente los primeros cálculos se utilizaron usando piedras. De ahí viene la palabra cálculo, que básicamente es piedra en griego. Entonces, esos cálculos y esa forma de contar fueron el primer instrumento que sirvió para poder realizar operaciones matemáticas. Después se fue complejizando. ¿Cómo se fue complejizando? Porque con piedras, o sea, imagínense si una persona tenía 100 ovejas, tenía que andar con 100 piedras para todos lados, ¿no? No era muy conveniente. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Inventar los números. Al inventar los números dijeron, bueno, vamos a decir que una oveja se llama, una piedra es 1, 2 piedras son 2, le pusieron un nombre y crearon un sistema numérico, un sistema. ¿Cuál piensan que debe haber sido el primer sistema numérico que se creó? ¿Y por qué? ¿Decimal, profe? ¿Por qué el decimal? Porque ahora No pienso. No tengo idea. ¿Será por las manos? Claro, fue por las manos, pero en realidad el primer sistema numérico que se eligió, el sistema decimal no es tan antiguo, desde el siglo XIV, XV aproximadamente. El primer sistema numérico que se utilizó fue contando con las manos. De hecho, nosotros cuando aprendemos a contar, seguramente al principio usamos las manos o los dedos. El primer sistema numérico que se utilizó fue el sexagesimal. Contaban con los dedos de la mano hasta 60 las personas. Imagínense que un sistema decimal es bastante limitado, porque uno puede con los dedos contar hasta 10. Si uno tiene 11, 12 ovejas, es un overflow, ¿no? Nos quedamos bastante cortos, por lo que las personas lo que hicieron fue contar hasta 60 con los dedos de la mano. De esa manera se inventó el primer sistema numérico que es el sexagesimal, por lo menos el primer sistema numérico del cual fuimos heredando, porque no, desconozco que pudo haber pasado en las distintas culturas. Este sistema sexagesimal lo crearon los babilonios, sumerios, en la parte de Oriente Medio. No sé qué habrá pasado en la parte más oriental, más de la parte china, etc. No sé con qué sistema habrán arrancado, pero el sistema numérico cual heredamos todavía es el sexagesimal. Si se fijan, la mayoría de las cosas están relacionadas con el número 60 o con potencias de 12. Fíjense que los meses del año, los minutos, los segundos, incluso hasta los días que tiene el año, después se han ido mejorando y se ha ido perfeccionando, pero todo es generalmente múltiplo de 12. Contaban con los dedos de la mano hasta 60. Entonces, de esa forma es que el primer sistema numérico que crearon fue el sexagesimal. Luego, ya no sirvió tanto contar hasta 60, querían contar un poquito más, con un poco más de precisión, y empezaron a crear ya distintos dispositivos que ahora voy a empezar a compartirles.
Lo curioso es que nadie me preguntó cómo hacían para contar hasta 60 con los dedos. ¿Cómo hacían, profe? No, si no les interesa también. No, no, sí, ahora que lo sabes. Contaban hasta 60 con los dedos de la mano, usando las falanges. Contaban así. Nosotros tenemos por cada dedo 3 falanges. Entonces contaban 1, Ah, 2, mira. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuando llegaban a 12, con la otra mano marcaban un 1, 13, 14, 15, 16, 17, hasta 24, 36, 48, 60. Podían contar con los dedos de la mano hasta 60, usando las falanges. Pero bueno, era el método. Obviamente tenían que contar, no pueden contar más allá de 60, todo lo que fuese 60 para arriba era un overflow. Espero que entiendan lo que es un overflow y deberían saberlo. Y voy a compartirles pantalla ahora. ¿No? Disculpen. Bien. Las computadoras, arrancamos con los primeros dispositivos, que se puede llegar a considerar como dispositivos que nos sirvieron para poder realizar cálculos, básicamente, son el ábaco, las calculadoras mecánicas, o los sistemas basados en relays. Un ábaco lo tienen allí presente, básicamente era eso, lo que hacía era simbolizar las piedras, y solamente se podían hacer operaciones de suma y resta con esa cantidad de piedras o de utensilios que habría para hacer esos cálculos. Calculadoras mecánicas, como las que están acá. Básicamente, supónganse que se utilizaba el sistema decimal, lo que se hacía era girar esta manija que está acá. No tenía que sumar, por ejemplo, 14 más 23. No quería colocar el 14, lo que tenía que hacer era girar 14 veces. Uno giraba hasta 9 veces, se cambiaba, perdón, 10 veces se cambiaba la primera de las posiciones, sino que se seguía girando. Una vez que esto se giraba, empezaba a contar, cada vez que uno giraba, cada vez que daba toda una vuelta, se habilitaba la siguiente de las posiciones, pero uno lo giraba a mano para poder formar un número. Sistema basado en relays. Un relay es un componente como el que ven en la imagen, que está compuesto por bobinas, y que básicamente lo que puede llegar a hacer es abrir o cerrar un circuito, nada más. Eso de abierto, cerrado, fíjense que va a estar relacionado con los principios de las computadoras, con lo que es el sistema binario. No tenemos que ir hasta 1822 para que aparezca la primera computadora mecánica construida por este Babbage. Tenía 25.000 partes, es algo parecido a esto que está acá, pero no lo usó para calcular polinomios de segundo grado, para calcular ecuaciones cuadráticas. Fracasó en el intento. Otra hizo, pero más pequeña, que básicamente lo mismo. Fíjense que acá tiene una manija. Esta manija lo que hacía era girarla para poder generar el número y hacer las operaciones. En 1834 ya aparece una máquina digital que calculaba cualquier función algebraica y almacenaba números en esa capacidad, y se programaba con tarjetas perforadas. La tarjeta perforada es lo que ustedes piensan que puede ser una tarjeta perforada, una tarjeta con agujeros, como la que aparece acá. Básicamente, un agujero significa un 1, no un agujero significaría un 0. Parece una protoboard eso. No lo pienses como, sí, pero pensalo como una tarjetita. No lo pienses como una protoboard, como algo tan grande, pero también lo puedes pensar como una protoboard. Los creadores, Charles Babbage y Ada Lovelace. Ada Lovelace, interesante, personaje de la historia, lo deberían conocer. Si no la conocen, se la presento, porque se la considera la primera programadora. Esta mujer fue la que hizo el primer algoritmo, el cual luego, con el tiempo, se considera que es el primer programa.
que fue básicamente hacer un algoritmo para realizar operaciones matemáticas. Era la mujer de este Charles Babbage. Había construido la máquina y le pidió que realizase un algoritmo, y ese algoritmo lo escribió, y se considera el primer programa. Incluso fíjense la época en la que vivió, imagínense qué tipo de computadoras habría. No obstante, en sus escritos dijo que ella lo que había construido era un programa que podía servir para realizar cálculos matemáticos, pero ella pensaba que todos los algoritmos como el que había escrito también el día de mañana se podrían llegar a utilizar para otras cosas como la ciencia, el arte, lo que fuere. Como que los algoritmos no solo podían llegar a servir para realizar cálculos matemáticos, sino que para cualquier otra cosa. Luego nos tenemos que ir ya al siglo XX e ir viendo las distintas máquinas que se fueron creando. En este caso tenemos la Harvard Mark, esta máquina gigante, que estaba basada siempre en la máquina analítica de Babbage. Acá algo interesante es lo que pasó cuando se estaba creando esta máquina. Esta mujer, Grace Hopper, popularizó el nombre bug. Ustedes deben estar más acostumbrados a decir que algo se bugueó. Básicamente fue porque cuando estaban escribiendo les apareció esto que es como un insecto y dijeron que, o sea, en el programa les apareció, justo se había metido un insecto y eso provocó que no se desarrolle el programa. Entonces por ahí es donde surge el bugueo de cuando tienen algún error o algo se cuelga, es porque en realidad había aparecido un insecto. Ahora entiendo por qué el debugger tiene el icono de un bicho. Claro. Sí. Por eso. Bien, acá sí ya empezamos con algo que tiene que ver con la primera generación de computadoras. O sea, y esto es importante que lo saquen de esta información que les estamos presentando, porque si ustedes buscan, por ejemplo, distintas generaciones de computadoras, van a encontrar, según la bibliografía, cosas distintas. Por eso les aconsejo que miren esto y no busquen otra cosa. Básicamente las distintas generaciones de computadoras fueron marcándose a partir de los distintos elementos electrónicos que se fueron descubriendo. Es decir, un elemento electrónico una incorporación de elemento electrónico nuevo dio lugar a una nueva generación de computadoras. La primera generación trabajaba con tubos al vacío. Un tubo al vacío, es esto que están viendo acá, básicamente es algo que permite transformar la energía de una forma a la otra, es decir, ampliarla, disminuirla, redireccionarla. Y es acá donde se introducen para la programación las tarjetas perforadas. Y tarjetas perforadas, piénsenla para la primera generación de computadoras. Había un lenguaje máquina. Lenguaje máquina significa que cuando uno quería relacionar algo con algo, lo tenía que hacer manualmente con cables. O sea, agarrar un cable y llevarlo hasta otro lado y enchufarlo. Eso indicaba que ahí había un traspaso de información. Se hacía manualmente. Otra computadora es esta que pueden observar acá. Básicamente fue una computadora que ya manejaba un lenguaje binario. No tenía propósito general, sino que básicamente lo que hacía era trabajar sobre operaciones matemáticas. Siempre fue todo más relacionado sobre realizar operaciones matemáticas. Acá tienen una imagen. Seguimos con la primera generación. Acá están los creadores. Otro tipo de máquina, la Colossus. Esta fue desarrollada por británicos. Lo que tenían estas computadoras de complicación también es el tema de la cantidad de válvulas que se necesitaban y sobre todo el tema de la temperatura que levantaban. Levantaban una temperatura increíble. Esta máquina fue destruida por Winston Churchill, el primer ministro británico en ese momento, por motivo de seguridad. No sabían qué podía llegar a ocurrir. La máquina Enigma, creo que, no sé si no vieron la película Enigma, pero si no la vieron, vean nada, les tiene que interesar. No solamente esta película, sino sería interesante, si están aburridos y sin nada para hacer de la facultad, ver alguna de este tipo de películas como Enigma, Red Social y otras relacionadas a la informática, porque cuentan la historia de las personas que dieron lugar a todas estas cuestiones que en algún caso los pueden llegar a inspirar. Esta máquina básicamente lo que hacía era, que la creó Alan Turing, fue detectar y desencriptar los mensajes
que mandaban los alemanes. Los alemanes mandaban mensajes encriptados, ubicando las letras en otro orden distinto al lógico, pensar en una letra abecedario. Y lo que hizo a partir de esta computadora fue procesar datos, básicamente muchos datos, y poder decodificar los mensajes que estaban. Alan Turing, no sé si conocen la historia, si no la conocen, búsquenla porque es interesantísima. De hecho, se dice que el símbolo de Apple, que es la de la manzana mordida, saben que fue en homenaje, se supone que fue en homenaje a este personaje. ¿Saben por qué? No lo conocen, no conocen la historia. Sí, porque se suicidó con cianuro, ¿no? Claro, se suicidó mordiendo una manzana que tenía... Con cianuro y porque lo pusieron preso porque era gay. Claro, no lo pusieron preso, en realidad lo castraron, porque en esa Ah. época estaba prohibida la homosexualidad, entonces era un tipo muy... de hecho era hasta maratonista, había corrido maratones, compitió en los Juegos Olímpicos, o sea, un tipo bárbaro. Pero bueno, lo condenaron por esa cuestión, se terminó suicidando porque básicamente había engordado mucho, porque la castración había sido una castración química, entonces había engordado mucho, no podía hacer deporte, él sentía que no podía rendir al 100% en cuanto a sus capacidades, y se terminó suicidando comiendo una manzana que tenía cianuro. De ahí la manzana mordida es el símbolo de Apple. La ENIAC, otra máquina que también lo que se la conoce como la máquina de Turing, se programaba cableando, y la creó este personaje que es John von Neumann, que participó, dice, en las últimas etapas del proyecto. No se sabe si fue el que la creó o que robó la idea, básicamente. Por eso les digo que muchas historias pueden llegar a resultar interesantes, como la de la creación de Facebook, cómo es que se terminó desarrollando ese programa, si fue una creación de alguien o fue una inspiración a partir de otras ideas. No obstante, fíjense que acá estas mujeres lo que tienen son las RAM. Vieron que yo les decía que una RAM hoy no es mayor que el tamaño de un dedo, ¿no? Estas eran las primeras memorias que se utilizaban. Y von Neumann fue el que desarrolló la arquitectura. ¿A qué se refiere con arquitectura? Bueno, que toda computadora tiene que tener una memoria principal, donde se almacenase información, dispositivos de entrada, de salida, un programa, etc. Básicamente esa estructura, que es la que hasta hoy persiste, es la que diseñó von Neumann. Fíjense, no sé si notan algo, que la mayoría de las imágenes aparecen muchas mujeres. ¿Por qué aparecen muchas mujeres? Fíjense acá, que están cableando. Fíjense lo siguiente, lo curioso, ¿no? Para mí por lo menos es curioso. La primera persona que escribió un programa fue una mujer, y las primeras programadoras eran mujeres. Ustedes observan en la clase de hoy, o en la clase de cualquier comisión, son muchas menos las mujeres que los hombres. Esto se debe a que o sea, como que se dio vuelta el tema, porque los primeros que se dedicaron a la programación fueron mujeres, básicamente. De hecho, la que escribió el código también, bueno, fue una mujer la que escribió el código, Margaret Hamilton, la que escribió el código para el Apolo 11, con el que el hombre viajó a la Luna, también fue una mujer, y era la directora de ese programa. Se consideraba que la programación era una matemática blanda, una matemática simple, entonces es una tarea que se le daba a las mujeres, básicamente, porque pensaban que no podían llegar a razonar cosas más complejas destinadas para los hombres. Porque imagínense la época en la que les estoy mencionando, plena mitad del siglo XX, donde la mujer tenía poco lugar en el trabajo, pero sí para este tipo de tareas, para la tarea de programación. La mayoría de los primeros escritos sobre programación, fue escrito por mujeres, porque eran las que se les asignaba ese tipo de tareas. O sea que con el tiempo, fíjense, lo pueden notar en esta carrera, que hay muchas menos mujeres que hombres programando. Pero en un principio fue al revés. En un principio las mujeres eran las que se dedicaban a la programación. No por una buena causa, sino porque básicamente se pensaba que podían servir para eso, nada más. Sin ánimo de ofender a nadie, se lo estoy diciendo, pues estoy relatando lo que ha pasado en la realidad, en la historia de la humanidad, ¿no? Von Neumann fue el que creó la arquitectura la cual hoy persiste hasta el momento. No se sabe incluso si lo creó él o robó la idea. Y se lo robó a un par de personajes que después, en venganza, crearon otro tipo de computadoras y las empezaron. O sea, von Neumann, si bien le debemos lo que es
la computadora actual no se hizo un multimillonario, sí se hicieron multimillonarios las personas a las que supuestamente fueron los creadores de la arquitectura esta computacional y lo pudieron vender. Él fue el que quedó en la historia como el que lo creó, pero hubo otros que lo vendieron. Y esos fueron los millonarios, realmente. ¿Qué nos dejaron von Neumann y Alan Turing? Bueno, básicamente esto, que son cosas que hasta el momento hoy persisten. Otras computadoras que se fueron creando después, en esta generación, siguiendo la misma generación de computadoras, la Univac, pero en este caso incorpora algo novedoso para la época, que son las cintas magnéticas. Una cinta magnética no es otra cosa que un cassette. El que conoce lo que es un cassette podrá saber. Básicamente se incorporaba eso. En vez de utilizar cables, se utilizaban cassettes y fueron usados para los censos en Estados Unidos, a finales de la década del 50. Lograron procesar todos los datos de los censos en 6 semanas, me parece, cuando antes llevaba meses, años. Entonces ahí es donde empezaron a darse cuenta que las computadoras podían servir para algo más importante que lo que es el cálculo matemático. También estuvo la Univac 2, que tenía más memoria y más rapidez. La Joniac C funcionaba con tarjetas perforadas también. Una tarjeta perforada, piénsenlo como algo que trabaja con unos y ceros. Es el antecesor de lo que sería el 1 y 0 para trabajar sobre las computadoras. Pero acá ya fue producida en masa. Porque, a ver, voy de vuelta, perdón, voy a compartirles algo de nuevo. Ya voy, ¿Qué era lo que se pensaba de las computadoras hasta ese momento? Ahora les voy a compartir un video nuevamente. Lo que se piensa cómo eran las computadoras hasta esa época. Y para eso les comparto este video. También haber conocido, haber visto. Como se darán cuenta, me gustan los Simpsons. De Springfield, bajo la tutela del brillante profesional Juan Brinco. Sí, la Brincac 7 se ve impresionante, no la toques. Pero pronostico que en 100 años las computadoras serán 2 veces más potentes, 10.000 veces más grandes y tan costosas que solo los 5 reyes más ricos de Europa las tendrán. ¿Puede usarse para buscar parejas? Ah, teóricamente sí, pero las combinaciones serían tan perfectas que eliminaría la ilusión de la conquista romántica, eso sí. 9 gloriosos años después terminé mi tesis de doctorado, 200.000 tarjetas perforadas en perfecto orden que componen el primer juego de damas chinas computarizados. Ni los mejores jugadores podrían superarlo. Oye, ¿para qué es esto? ¿Por qué lo vuelve? Bueno, la pregunta es, no sé si lo conocían ese capítulo o esa parte, ¿qué conclusiones se pueden extraer de eso que les mostré? Que le mató la aplicación moviendo los papelitos, eso. Fíjense que No te puedo creer. le dijo, había 200.000 tarjetas perforadas, 9 años después tardó Oh. en armar un juego con 200.000 tarjetas perforadas de un juego de damas chinas. En orden. Claro, le movió una tarjeta y le arruinó Es como cuando se instalaba el sistema operativo con cassettes, que eran 7 cassettes. con disquete. Eso, con disquete, Tal eran cual. en orden. Y si se colgaba uno, ya está. Y había que empezar de vuelta, sí. Exactamente. Qué garrón, ¿no? ¿Vos lo hiciste eso, Matías? No sé cuántos años tenés, me parece. No, pero Total. lo explicaron en la escuela. Yo sí lo hice eso, sí, tenías que ir poniendo disquete y tardaba un tiempito. ¿Qué otra cosa se puede extraer de esa información, de lo que estuvieron viendo? O sea, ahí vieron lo que eran tarjetas perforadas, así se programaba antes. ¿Qué otra conclusión pueden sacar? Ese capítulo, esa parte del capítulo es muy, para los informáticos, tiene un montón de información.
Y como que predecía que iban a ser mucho más potentes las máquinas, ¿no? Yo desde el principio No. les puedo decir, vieron que decía, ¿cómo se llama la computadora? ¿Cómo se llamaba? ¿Lo escucharon cómo se llamaba la computadora? Ah, no, eso no lo perdí. Brainiac. Vieron que terminaba en C. Fíjense que la Univac 1, la Univac 2, la Joniac, todas las computadoras antes terminaban en C, y esta se llamaba Brainiac, el nombre del científico y con una C al final. Bueno, eso es un detalle. Otro detalle. Pronosticaba que las computadoras fíjense que la computadora era enorme y no le dejó tocar a uno que la quería tocar, no le dejó meter mano. Eso también era otras cosas que se predecían, o sea que una de las computadoras tenía que tener sumo cuidado de tocarla porque como podía llegar a desconfigurar o a arruinar todo. Fíjense que hoy por hoy básicamente yo tengo que enseñar computación, le digo, bueno, mete mano y hacé y deshacé todo lo que quieras, total no pasa nada. En esa época se consideraba otra cosa. Pronosticaba que las computadoras iban a ser mucho más potentes, pero mucho más grandes y mucho más caras. O sea, se preveía en esa época, todo el mundo pensaba, por eso a lo mejor si ustedes se relacionan con gente adulta, muy adulta, más allá de 60 años, quizás tengan todavía esa idea de que las computadoras son terriblemente caras, terriblemente complicadas, y no hay que tocarlas porque uno toca algo y enseguida se siente como que puede llegar a explotar, básicamente, porque lo que estaba demostrando en este capítulo era eso, que no había que tocar, que era algo caro, que era algo que iba a ser cada vez más caro y cada vez más grande, cosa que después no pasó. Entonces, pero sí hubo mucho tiempo donde estamos hablando de hace 40, 50 años. Hace 40, 50 años se pensaba eso y era muy arraigado que el pensamiento era, o sea, de que otra cosa no iba a pasar con las computadoras. Entonces, fíjense que 40, 50 años en la historia de la humanidad es muy poco tiempo, y cómo fue avanzando todo en realidad, ¿no? Que hoy cualquiera puede llegar teníamos más de un dispositivo de esos. Bueno, básicamente era lo que les quería comentar para que tengan en cuenta, la seguimos. Ven que se llama esta la Joniac, todas terminaban en C. Bien. Hola, profe, disculpa la interrupción. Me tengo que retirar porque estoy acá en la facultad y tengo que ir para casa. No hay problema, estoy grabando todo, así que después lo podés ver. Bueno, acá ya pasamos a la segunda generación de computadoras. Básicamente en la segunda generación lo que pasa es que se introducen los transistores. Principal diferencia entre la primera y segunda generación, los transistores. ¿Qué genera un transistor? Que sea más barato, más chico, no hay tanto calor, no se levanta tanto temperatura, son de silicio. Ahora les voy a mostrar lo que es un transistor. El funcionamiento básicamente es el mismo que el del tubo de vacío. Se escribían también programas en papel. Este es un transistor, así son los transistores antiguos, ¿no? Pero un transistor en la actualidad es esto que están viendo a la izquierda. Fíjense, acuérdense lo que era el tubo de vacío a pasar a esto. Bueno, eso fue lo que generó que las computadoras sean más pequeñas, más baratas, no se necesitaba tener una habitación totalmente refrigerada por la temperatura que levantaban, no iba a explotar nada. En 1957 aparece el primer compilador, Fortran, que es el que permite leer un lenguaje e interpretarlo, lo que interpretaban en las tarjetas perforadas. Surge IBM, una como compañía, donde se trabajaba las cuestiones informáticas para realizar cálculos. Fíjense acá, daban los detalles. Observen también que generalmente había mujeres. Estaba ya, la persona que programaba era una mujer, básicamente. Le daban las instrucciones de cómo tenían que hacer hacer la programación con las tarjetas perforadas y que incluso hasta se podían imprimir. Acá se inventó el mouse en 1964, fíjense lo que era ese mouse. Surge la tercera generación de computadoras, se las considera más o menos, no, esto no se lo estoy de memoria, pero que más o menos son entre esas épocas, en 1965, 1980. Obviamente después de 1980 también seguían habiendo computadoras de tercera generación. Lo que el evento, o sea, el elemento tecnológico que se incorpora en este caso son los circuitos integrados. Un circuito integrado es eso que hoy dijo Brian, imagínate una protoboard donde tiene distintas conexiones. Un circuito integrado, si ustedes saben cualquier componente, cualquier aparato electrónico, van a ver un circuito integrado, es esa plaqueta verde
Bueno, en esa plaqueta verde uno puede meter distintas cosas, distintos componentes electrónicos. Acá básicamente lo que se metían eran transistores y cómo se interconectaban entre sí. La invención de los circuitos integrados dio lugar a una nueva generación de computadoras donde se bajaron los costos porque los circuitos se empezaron a producir en masa. Había más desempeño. Desempeño se refiere a la velocidad. Surge la multiprogramación. ¿Qué quiere decir multiprogramación? Que una computadora no tenía una finalidad única, sino que podía tener más de una finalidad. Y el tiempo compartido entre usuarios. O sea que uno en una computadora, no es que uno tenga una computadora individualizada para cada persona, sino que las computadoras, y acá donde empieza a surgir aquello de el compartir entre distintas máquinas distintos recursos. Y vendría a ser el principio de lo que fue después la Internet, ¿no? Acá se introducen los discos duros. Un disco duro es un disco duro, básicamente. Imagínense un CD o un disco de vinilo y un lector de vinilo. Básicamente lo que es un disco duro, lo que era un disco duro, que ya casi no hay, es eso. Es un vinilo donde tiene un lector de vinilo donde se puede leer la información que allí adentro contiene. Bien, estos son los circuitos integrados, los primeros conocidos. Las distintas máquinas, donde había terminales, se le decía terminales bobas, donde había software y multiprogramación. Acá ya se empieza a incorporar el byte como 8 bits, porque podían escribirse palabras. En 1964 se crea el primer microcomputador, o sea, una computadora más pequeña. No necesitaba una habitación con aire acondicionado, esto que les decía, que al no levantar tanta temperatura, los componentes electrónicos no hacía falta tener un lugar que esté ventilado. Pero fíjense el costo, $16.000. Esto que les decía que se pensaba en esa época que las cosas iban a ser cada vez más caras, que nadie lo iba a poder tener. Hasta que empezaron a haber algunas personas donde, por ejemplo, Intel, donde se introduce el lenguaje C. El lenguaje C fue muy popular en la década del 70. Después dejó de ser popular, empezaron a haber otros lenguajes de programación como Pascal, por ejemplo, o Assembly. Luego se modernizó un poco el lenguaje C y volvió a tener el éxito y furor que hace que ustedes estén aprendiendo con ese lenguaje. Bien, aparecen las primeras computadoras cada vez más pequeñas, computadoras personales. No sé si conocen a esos de la foto, si no los conocen, retírense en este preciso instante. ¿Quiénes son? El creador de Apple, ¿no? ¿Y el otro? No, y el otro no lo ubico. Qué mal, ¿eh? A ver quiénes son. En realidad, ¿no saben? Uno es Steve Jobs, el de la derecha. ¿Y el otro? El otro fíjense cómo está bien. Fíjense cómo es cómo es la historia, ¿no? Porque a uno se le han hecho películas, uno lo conoce, es muy popular Steve Jobs. Y el otro, básicamente, es el verdadero, el inteligente es el otro. Es Alan Wozniak, que es básicamente la cabeza de lo que fue Apple. Este fue el que lo supo vender. Y este fue el que lo creó. El popular fue este y este fue el inteligente. De todas maneras, fíjense que todos me mencionaron a este, pero no me mencionaron a este. Pobrecito este, ¿no? Pobrecito no debe ser multimillonario. Pero pobre esta persona que fue realmente el creador. Este lo supo vender. Este era el ingeniero y este fue el que no terminó de estudiar y fue el que manejó mejor el marketing. Pero bueno, por eso digo que es interesante ver las historias de estos personajes, cómo es que llegaron a distintos lugares, incluso hasta sin haber terminado de estudiar, la mayoría. No digo que ustedes tienen que dejar de estudiar ni nada por el estilo, pero muchos, aprovechando rodeándose bien, pudieron generar lo que ustedes conocen, Apple, por ejemplo, o esta gente que está acá, que también me imagino que los deben conocer, que son los creadores de Microsoft. Un nombre me tienen que tirar de Microsoft, ¿no? Sí, lo tengo en la punta de la lengua, no me sale. Menos mal que no se ve. Y de uno encima de todos esos, no uno. Bill Gates. Bill Gates. Es.
Después aparece de esa época que ya habían empezado a trabajar esta gente, la cuarta generación. La cuarta generación lo que incorpora es el microchip. El microchip lo que hace es tener en un pequeño componente electrónico un circuito integrado. O sea, dentro de un pequeño componente electrónico puede haber mucha información. Básicamente lo que sería un circuito integrado. Es eso nada más. Es la última de las generaciones que nosotros vamos a ver, insisto. Otra bibliografía pueden incorporar hasta 6 generaciones de computadoras, nosotros nos quedamos con 4. Y la determinamos a partir de los componentes electrónicos que se fueron creando. Distintas máquinas. La Commodore 64, esta creo que fue la primera computadora que llegó a la Argentina. La Commodore 64. Acá se introduce el CD. Todos me imagino que lo deben haber visto. Macintosh. Nace Linux en la década del 80. En Linux, esta persona se llama Linux. Robert Linux. Pero fue el primero que construyó un sistema operativo básicamente de código abierto. Código abierto es que cualquiera lo puede editar y gratuito además, ¿no? Pentium, el primer Core Pentium aparece como en 1993. Fíjense que estamos hablando de no hace mucho tiempo. Acá tienen las distintas generaciones, un resumen de las generaciones de computadora. Nada más. No, sigue siendo un resumen, perdón. ¿Conocen la historia? O sea, ¿todos saben lo que es el sistema operativo Linux? Sí, yo sí. Bueno, sí, lo Ah, usás. por lo menos lo sé. Lo sé, sí. Su sistema operativo gratuito. ¿Por qué lo usaba, Brian? ¿Por nada en particular? Lo usaba con Docker, para los contenedores, aplicaciones con los contenedores y eso. Sí, pero Docker tiene también hay un Docker para Windows. Sí, pero me manejo mejor. A mí se me hace mucho más práctico la terminal de Linux que manejarlo con Windows. ¿Algún otro usa Linux por alguna razón en particular? Nadie. Bueno, la gente, porque generalmente la gente que utiliza Linux es gente bastante fanática en el buen sentido, en el sentido de que debe utilizar algo que genere la soberanía del sistema operativo. ¿Qué quiere decir soberanía del sistema operativo? No depender de lo que a Windows cree. Hay mucha gente que trabaja para Linux de manera gratuita, creando y haciendo que los sistemas operativos o que los programas que están en Linux sean lo más parecido posible a lo que es lo comercial que es Windows. Windows siempre va a llevar la delantera, porque obviamente ganan dinero haciendo lo que están haciendo, ¿no? Ganan mucho dinero. Pero por otro lado está la gente de Linux, que tiene una filosofía, la cual dice que el sistema operativo o los programas tienen que llegar a todo el mundo, sin necesidad de cobrar dinero. Y es increíble la cantidad de gente que trabaja de manera gratuita para Linux, o sea, tratando de parecerse lo más posible, siempre van corriendo lo de atrás a Windows, ¿no? Pero tratando de parecerse lo más posible y tratando de mejorar cada vez. O sea, ustedes ven algo de Linux y lo ven al poquito tiempo, va a estar totalmente modificado. No sé si totalmente, pero va a estar bastante modificado porque hay toda una filosofía detrás de lo que es Linux, que lo que pretende es esto, tratar de que el sistema operativo o el software llegue a la mayor cantidad de gente posible sin la necesidad de cobrar. Entonces, es interesante desde ese punto de vista lo fanático que puede llegar a ser la gente para tratar de generar estas cuestiones. Pero corre atrás, ¿no, profe? Porque no hay mucha compatibilidad, ¿no? Por ejemplo, Y pero eso te los lo pibes. Pero vos compras una computadora y ¿qué te viene? ¿Con Linux o con Windows? No, con Windows, claro, por eso, sí. Entonces, mismo Windows te lo trata de boicotear, ¿sí? Sí. Sí, tiene el dominio. Sí, ahí está la clave. Sí. El monopolio del software. Entonces, lo que buscan es tratar de solucionar esos inconvenientes como para que todo el mundo pueda trabajar con Linux. Es bastante. Si uno te acostumbras a trabajar con Linux. De hecho, Argentina tiene un software que corre por Linux que se llama Wayra, que también, si ustedes lo quieren, lo pueden utilizar. Es un software nacional y popular que lo que busca es eso, generar la propia soberanía. Es un software argentino de sistema operativo. Que lo que busca es eso, que se utilice un sistema operativo que sea soberano, que sea nuestro, que no dependa de los ideales de Bill Gates y de toda esa gente que trabaja para Microsoft. Son cosas que después ustedes decidirán, ustedes obviamente deciden trabajar con uno u otro sistema,
harán lo que quieran, obviamente. Pero por lo menos conocer que existe gente que trabaja y hace ese tipo de cosas en el mundo informático. Por eso insisto. Windows te obliga a tener una cuenta de Microsoft, por ejemplo, hoy, para Claro. instalar el sistema operativo. Sí, sí. Entonces, y Google está haciendo algo parecido también. Fíjense que ustedes con los celulares tienen que tener una cuenta de Google para poder acceder a Android. Entonces, es algo parecido, así que bueno. Pero, de todas maneras, hay gente que trata todavía de brindar un bien a la humanidad, gente como podrían llegar a ser ustedes. Por eso recomiendo que busquen y lean o miren las películas de las distintas historias de todos estos personajes que estuvimos muchos mencionándolo. Hay muchas películas relacionadas a ellos. Y que bueno, quizás en algún caso puede llegar a resultar inspirador.